Hola a todos, mi nombre es Luis Caetano y vos hablo desde Portugal. Soy uno de los formadores de From Roots y hoy me toca daros mi palestra sobre instrumentación. Ayer he empezado este curso de bases de endodoncia con la palestra de Carlos Franco, que ha sido un éxito. Toda la gente estaba ahí haciendo preguntas en lo WhatsApp, en las redes sociales, que gustaría de agradeceros a todos por esta interacción. A mañana tenemos a Alejandro con irrigación y al final, día 21, tenemos Mario Martins para nos dar una charla de obturación. Espero que estén connosco hasta el final de este curso de bases de endodoncia con el apoyo de SARC. Lembrar que tenemos la posibilidad de hacer preguntas y comentarios en nuestros grupos de WhatsApp que a partir de ahora están abiertos para todos. Pueden hacer ahí las preguntas que desean en relación a esta presentación que en el final les voy a contestar. Y también se pueden hacer una story en vuestras redes sociales y marcar la fromroots.endo. Tenemos todo el gusto en compartir también vuestras stories. Aquí en Portugal acostumbramos a hacer muchas formaciones y ahora os voy a dejar testimonio de Diego, un amigo que ha hecho un curso aquí con nosotros en Portugal, para también que conozcan nuestro proyecto y los cursos que hacemos aquí presenciales en nuestro centro de formación. Ha estado excelente realmente porque además de que cada estudiante tiene su microscopio, siempre que uno quiere ayuda, aunque no la pida, ustedes están ahí para nosotros. Al ser 4, estar siempre a la disposición. La parte teórica, la parte práctica, excelente, se expresan muy bien, ha sido de gran ayuda. El idioma realmente no fue una barrera porque todos saben hablar bastante bien el inglés, también cualquier duda te la pueden explicar en español, en portugués, o sea que súper bien, todo muy claro. Bien, mi práctica después de esto, los casos complicados, sirven mucho los tips que te dan, entonces esos casos complicados pienso que voy a poder manejarlo de mejor manera y eso era justamente lo que buscaba con este curso, poder llevar mi práctica al siguiente nivel y para poder seguir mejorando. Recomendaría 100% este curso porque además de que el ambiente es espectacular, son muy humildes con su conocimiento y muy abiertos, o sea que 100% recomendado. Después de las simpáticas palabras de Diego, me cabe entonces empezar mi charla de instrumentación. Y nada mejor que hablar de los objetivos de la instrumentación postulados por Schilder, que son la extracción de lo tejido de los conductos, respetando sus límites y evitando la extrusión de debris para allá de los límites del conducto, para los tejidos periapicales, creando un espacio ideal para una buena irrigación y una buena obturación de este sistema de conductos. Entonces, ¿por qué instrumentamos, la verdad? No solo para sacar la pulpa, más también para irrigar, hacer una buena irrigación cuidada, para limpiar lo mejor posible el sistema complejo de canales, de conductos, y también para al final poder utilizar o medicación intracanalar o entonces también la obturación facilitada, simplificada. ¿Ok? Entonces, Schilder nos da estos postulados para que hagamos una buena preparación de los conductos con buenas conicidades y que nos permita entonces una buena irrigación y una buena obturación al final. Para lo conseguir, para lo lograr, nos tenemos que pasar por varias fases, no es solo la cuestión de los sistemas de instrumentación, es necesario hacer un buen flaring, una buena negociación para permeabilizar correctamente estos conductos y al final también un buen glide pad para poder entonces después con más seguridad hacer la instrumentación con los sistemas que elegiremos. Muy bien, hablando un poquito entonces de estos procesos que tenemos que hacer antes de la instrumentación,
tenemos que pensar siempre que es importante negociar, pero antes tenemos que colocar irrigante dentro de la cavidad de acceso, por tanto, de la cámara pulpar. ¿Qué irrigante vamos a elegir para esta fase? Bien, nosotros lo que hacemos es utilizar lo irrigante de gelencia, que es lo irrigante hipoclorito de sodio. ¿Ok? Entonces, para pulpas necróticas y en la grande mayoría de los casos, empezamos con hipoclorito de sodio. Cuando tenemos pulpas vitales muy sangrantes, ahí podemos utilizar clantes en gel que nos van a ayudar un poco a disolver esta pulpa más sangrante, más inflamada, y podremos mirar mejor la entrada de los conductos. Entonces es una dica que os dejo. Cuando están con esta pulpite muy sangrante, hay dificultad de identificar bien la entrada de los conductos, ahí podemos utilizar clant en gel. No es lo que más hago, utilizar clant en gel. La mayoría de los casos no lo utilizo, hasta porque sabemos que los clantes van a inactivar un poco la solución de hipoclorito, no que toca desinfección de los conductos, pero lo podemos utilizar cuando tenemos conductos más difíciles de acceso. Entonces, clante solo mismo cuando necesario por esta cuestión de inactivar un poco lo hipoclorito. ¿Ok? Entonces, fica que lo hipoclorito será entonces nuestra primera opción para la irrigación de los conductos. Vamos entonces con lima 10 hasta al conducto para hacer la negociación, pero lo que muchas veces veo los colegas intentando hacer es en lo primer intento hacer luego la permeabilización con lima 10 y la determinación de la longitud de trabajo. Para mí, esta no es la mejor opción. Lo que debemos hacer es una preparación por tercios. Primero los 2 tercios coronales y después un tercio apical. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero un pre-flaring. ¿O qué es un pre-flaring? Una preparación inicial de los conductos en lo tercio medio y coronal, para después lo hacemos la permeabilización con la lima de bajo calibre. Entonces, el alargar progresivamente el conducto de forma a que cuando llegamos a apical ya tenemos las limas más desimpedidas en la porción coronal y tercio medio. ¿Ok? Después entonces es que hacemos la negociación de lo tercio apical, y esta negociación nos sirve para reconocimiento del conducto, percibir cuál es el verdadero calibre del conducto, si estamos perante un conducto más ancho o más estrechito, hacer un acceso recto al tercio apical, y si no lo logramos, intentar lograrlo, percibir la microanatomía del conducto y qué tipos de curvaturas tenemos si lo tenemos. Percibir también si hay divisiones y confluencias de los conductos, porque si lo hay que tener estrategias diferentes para hacer una buena instrumentación de estas porciones de los conductos. ¿Con qué lo hacemos? Con la tradicional lima capa, esta lima que es como un clásico y que es una lima muy útil para la negociación inicial de los conductos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena sensación táctil con este instrumento y es conveniente para la exploración inicial entonces, de lo conducto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para além de tener una sección cuadrangular y tocar en 4 puntos de la pared del canal, de forma a darte una buena sensación táctil, también tiene una punta activa que te permite más fácilmente penetrar por la dentina.
Los movimientos que debemos hacer con esta lima son movimientos en sentido horario para cortar y en sentido antihorario para libertar la lima de las paredes. Entonces, hacer movimientos recíprocos y ir progrediendo con este instrumento hacia apical. Debemos utilizar en esta fase inicial limas de bajo calibre. A mí me gusta más pensar siempre por la lima 10. La lima 8 la utilizo soy en último caso si la lima 10 no me está bajando bien, y la lima 6 la considero demasiado fina, entonces que prácticamente no la utilizo. Pero es una cuestión de gusto personal. A mí me encanta más utilizar la lima 10. Entonces que en esta fase hay que precurvar el instrumento siempre ligado al localizador. Reparen aquí 1 a 2 milímetros de precurvatura, después como una marca en la goma de stop, y ahí la orientamos para la zona en que precurvamos nuestra lima para podermos después orientar esta precurvatura para la curvatura original del conducto. ¿Ok? Después hacemos entonces estos movimientos recíprocos para ir bajando la lima hacia apical. Entonces, ¿y hasta qué límite vamos a hacer nuestra preparación? Y está en la hora de hablarnos de la longitud de trabajo, que es la distancia desde el punto de referencia en coronal hasta el punto en que terminamos nuestra preparación y futuramente nuestra obturación. Hay que tener atención, cuidado, porque la longitud de trabajo no puede ser demasiado larga ni demasiado corta. Demasiado larga, corremos el riesgo de destrucción de la constricción apical, de la anatomía apical que debemos preservar para una mejor obturación y mantenimiento de estos aspectos anatómicos. Esto puede perjudicar entonces la obturación y por eso mismo también el éxito de nuestro tratamiento. Y después, claro, si vamos a tocar demasiado el periápex, vamos a tener un postoperatorio más doloroso para nuestros pacientes. Y también no lo queremos. Claro que si lo hacemos largo, tenemos estos problemas. Si lo hacemos corto, tenemos zonas por limpiar, por desinfectar, y podrá también ser un problema para nuestro suceso del tratamiento. Entonces, que lo mejor será determinar correctamente este comprimento de trabajo, esta longitud, y los límites ideales son la constricción apical. Claro que es algo un poco difícil de determinar, pero lo debemos hacer con métodos fiables. Los métodos que tenemos para determinar son lo radiográfico y lo localizador electrónico de Apex. Claro que tenemos muchas más ventajas en utilizar el localizador, y las ventajas son la confiabilidad, ser exactos y reproducibles, ya que, como lo sabemos, con las radiografías no es bien igual. Es más complejo de determinar un comprimento de trabajo. Tenemos que hacer muchas radios y muchas veces no es reproducible ni exacto. ¿Okay? Muchas veces tenemos comprimentos o longitudes más largas de lo que en la verdad lo tenemos. Entonces, os aconsejo a utilizar siempre el localizador electrónico de Apex. Cuando empecé a hacer endodoncia, para mí lo más importante no era el motor o algo, era siempre el localizador, porque realmente si voy a una clínica a hacer este tratamiento y no tengo un localizador, ahí que no lo consigo hacer. Entonces que creo que es el aparato más importante en la endodoncia. ¿Cómo vamos a utilizar este aparato? Hay como un clip labial que tienen que enganchar en los labios del paciente, y después esta pinza
que va a enganchar en la lima. Siempre acima del stop, para que después podamos correr el stop en los puntos de referencia. Y entonces que vamos a introducirlo dentro del conducto. Ahí, al permeabilizar, vamos a ver esta luz roja y ahí sabemos que estamos allá de lo comprimento, fuera del apex. Lo recogemos un poco para atrás y introducimos nuevamente la lima para dentro del conducto. Ahí estamos en un limit. Después posicionamos la goma de stop en la cúspide de referencia, sacamos la lima, la medimos y tenemos entonces la longitud hasta el foramen mayor. Ahí podemos optar por dos situaciones, o lo instrumentamos a 0 o entonces retiramos 0,5 milímetros para lo instrumentarmos en lo que es considerado la zona de constricción apical. Pero ahí va a depender un poco de lo gusto de cada uno. Entonces, en este momento, al pasarnos para allá de la constricción apical, hacemos la permeabilidad, ¿ok? Esta permeabilidad es hecha siempre con limas de bajo calibre. Atención, no es para hacer permeabilidad después con la lima 15, 20, por ahí. Es para hacer apenas con la lima 10. Y esta permeabilidad es importante no solo para determinar correctamente la longitud de trabajo, como lo vimos anteriormente, pero también para seguir manteniendo a lo largo del tratamiento para evitar que fiquen debris, rollones de dentina ahí atrapados y que nos hagan perder esta longitud de trabajo. ¿Ok? Y después de tenernos esta permeabilidad, hay que mantener esta vía de permeabilización haciendo el glide pad. El glide pad está descrito haciendo manualmente con lima 10, 15 y 20, pero también lo podemos hacer con limas específicas para glide pad. Por ejemplo, tenemos a C-Glider, que es la lima de glide pad de la SARC y que es una lima que funciona muy bien para hacer entonces este glide pad inicial, ¿ok? Ahora ustedes me preguntan, ¿haces siempre glide pad y con limas mecanizadas? No, no lo hago siempre porque en todos los conductos así lo piden, ¿no? Lo hago cuando tengo un conducto más complejo y quiero ir más despacito. Y antes de utilizar entonces los sistemas de instrumentación de lejón para este caso, voy entonces a hacer un glide pad. Lo puedo hacer manualmente con lima 10, 15 y 20, está bien también. O entonces sacar la ayuda de una lima de glide pad. El glide pad, como sería de esperar, previene entonces algunos errores de instrumentación después de los sistemas que vamos a utilizar, evita fracturas de estos instrumentos, evita también bloqueos e instrucciones de debris para allá de la constricción apical y potencia a penetración de los irrigantes hacia la zona apical antes de hacernos la instrumentación con los sistemas de instrumentación. Entonces, ahora hay que entrar en los sistemas y creo que están ansiosos para que empiece hablando de sistemas de instrumentación. Pero antes de esto, gustaría de preguntar o de dejar en la cabeza cuáles serán las características que buscan en un instrumento para que sea de vuestro agrado, ¿no? ¿Qué buscan en un instrumento para hacer una buena instrumentación? Que sea de fácil utilización y fácil de aprender. Que faça una perfecta conformación del conducto. Perfecta es una palabra un bocadinho demasiado, pero lo más perfecta posible, ¿no? Bajo riesgo de complicaciones. Ninguém quiere
tener una perforación o un escalón o algo, mucho menos una fractura, entonces que no se fracture. Y también que los números de instrumentos sean los menores posibles. Y claro, también toda la gente le interesa que el coste sea bajo. ¿Ok? Entonces, desde 1991, con el aparecimiento de los motores y de la mecanización de los instrumentos, el cambio de la endodoncia fue muy grande. Dejamos de preparar con instrumentación manual y pasamos a preparar con la instrumentación mecanizada. Los conductos empezaron a tener una forma más regular y eso facilitó en mucho tanto la instrumentación como después la irrigación y la obturación. Pero hoy en día, con el pasar de los tiempos, tenemos un montón de instrumentos que podemos elegir para hacer la instrumentación de los nuestros conductos y que vamos a hablar en esta charla es de los sistemas Blue Shaper de la SARC. Creo que es un sistema con características interesantes, tiene dos aleaciones en un sistema y ya lo vamos a correr y percibirlo mejor. Importante en la elección de los sistemas de instrumentación es que sea actual, que sean utilizados materiales fiables y de última generación y también que sea un conservador necesario para los tiempos que vivimos, ¿no? Porque la idea de instrumentar demasiado los conductos con grandes conicidades ya está un poco pasada de moda y entonces que hoy intentamos que estos instrumentos sean lo más conservadores posible. Y creo que aquí en el sistema Blue Shaper de la SARC tenemos un poco mejor de los dos mundos. Es conservador o cuanto baste y tiene también la acción de se poder hacer una buena instrumentación que facilita una buena irrigación y una buena obturación. Entonces vamos a percibir mejor este sistema y nada mejor que hablar un poco de fracturas de instrumentos y percibir por qué fracturan los nuestros instrumentos. Entonces hay un montón de artículos que hablan de esto y la verdad es que los nuestros instrumentos fracturan principalmente por dos motivos o por los dos en conjunto. Los dos motivos son la fatiga torsional y la fatiga cíclica. La fatiga torsional ocurre cuando la punta de un instrumento fica bloqueada en el conducto, pero el motor continúa a dar orden de rotación y ahí la punta se fractura, se separa. En este caso, lo que influencia esta fractura son los bordes cortantes. Claro, cuanto mejor cortar la lima, más difícilmente puede ficar atrapada la punta. La resistencia de los debris de dentina que están en la lima y que hacen con que haya más atrito y por eso más fácilmente la punta puede ficar presa en la dentina y fracturar. Por eso es importante utilizar la lima, limpiarla para después volver a utilizar. Y también el diámetro de la punta. Por tanto, si el diámetro de la punta es muy largo, es muy mayor de que el conducto original, puede se encravar la punta y fracturar por torsión. Entonces, lo que os aconsejo es hacer siempre preparaciones en chrome down para que esta progresión sea más suave y por eso más difícilmente se bloquee la punta del instrumento. Por otro lado, tenemos la fatiga cíclica. En la fatiga cíclica, lo que pasa es que el instrumento está girando en una curvatura y hay flexión, tensión, hasta que se
fractura el instrumento en esta zona de curvatura. ¿Okay? La fatiga cíclica ella es acumulativa, entonces es importante que podamos anotar las veces que utilizamos los instrumentos. Ella va a variar con el tamaño del instrumento, desde del diámetro hasta la conicidad, y claro que limas con menor diámetro van a resistir más a la fractura por fatiga cíclica do que limas con mayor diámetro. Si vemos en este vídeo, claro que la que va a fracturar primero será la lima 20, ya debe estar casi. Ya está. Después la lima 15, un poco más delgada. Y al final, la más delgada de todas, la lima 10, que tarda un poco más a se fracturar, ¿no? Ya está. ¿Ok? El tipo de movimiento, claro que también va a diferir en la fatiga cíclica. Limas de rotación recíproca van a resistir más do que limas de rotación continua. Y después, claro, también el tipo de aleaciones, ¿no? Aleaciones más rígidas, como por ejemplo el níquel titanio convencional, tiene más probabilidad de fractura por fatiga cíclica do que ligas con aleaciones con más flexibilidad. La Blue Shaper tiene en la mayoría de los instrumentos la aleación Blue es la más flexible, y esta aleación más flexibles van a permitir una instrumentación con menos errores, no solo en la cuestión de la fractura por fatiga cíclica, pero también en el transporte del conducto radicular. Esta es la C4, aquí toda curvadita, para que lo vean cuánto flexible es, y también la cuestión de la memoria controlada. Esta memoria controlada va a permitir también que se precurve el instrumento antes de utilizar. Entonces vamos hacia las características generales de este sistema. Es un sistema de rotación continua. Tiene dos tipos de aleación. La primera lima es de una aleación pink, un poco más rígida, y las limas siguientes, las más anchas, son de una aleación blue, que es un poco más flexible do que la pink. ¿Esto qué nos permite? Permite que en los instrumentos más delgados tenemos una aleación más rígida para le dar un poco más de fuerza, y los instrumentos más anchos nos permite tener una aleación más flexible, ¿ok? Para evitar entonces este transporte y esta fractura por fatiga cíclica. La sección de corte es triangular y hay diferentes tamaños, 21, 25 y 31 milímetros. Los he presentado en blisters estériles, y estas limas no están descritas como siendo limas de uso único, entonces que podemos utilizarlas en más que un caso. Pero hay la necesidad siempre de controlar el número de usos para que no suframos con la fractura de fatiga cíclica, que como vimos ya atrás es cumulable de unas utilizaciones para otras. Entonces que la instrumentación base es hecha con estas 4 limas. Las dos primeras van a trabajar tercio coronal y tercio medio. Las C1 y las C2 tienen un taper superior en la zona de tercio medio y coronario, y un taper apenas de 2% en las zonas más apicales. Entonces que van a comenzar la preparación por crown down. Al final, la preparación apical es hecha con la lima Z3 y Z4, la Z3 con la punta de 19 y la Z4
que va a terminar la instrumentación base con una punta de 25. Tanto una como otra en la zona más apical tiene una conicidad de 6%. Entonces vamos a terminar la instrumentación con un 6%. Al final, cuando tenemos la necesidad, el conducto nos pide calibres más anchos, ahí podemos utilizar las de 5, que es una punta 36% de conicidad, las de 6, que es una punta 40,5% de conicidad, y las de 7 con una punta de 50, como he dicho, y 5% de conicidad. Un aspecto muy interesante en estas limas es que para além de la primera tener entonces una aleación un poco más rígida por tener una punta muy delgada, es que esta primera lima, como es la que tiene más conicidad arriba en coronal, ha sido encortada la su parte activa. ¿Esto por qué? Para evitar que la mayor deformación de dentina sea superior a 1 milímetro. ¿Ok? Entonces, que removemos de dentina, el no máximo es 0,9 milímetros de diámetro en la zona más coronal. Al contrario de, por ejemplo, la ProTaper Gold, que remueve 1,05 milímetros en la zona más coronal. Entonces, que reduciendo un poco esta parte activa de la lima, de la primera lima, la Blue Shaper, la ZARC, ha logrado conseguir ser más conservador en la zona de tercio coronario. Y eso en los casos no podemos dar cuenta, porque para além de ser un sistema que nos permite una buena conicidad y un buen alargamiento para hacer una buena irrigación, es un sistema de instrumentación bastante conservador. Y eso es muy importante porque, claro, cuando venimos de instrumentaciones de limas manuales, de instrumentaciones manuales, y pensamos para la instrumentación mecanizada, lo que nos queremos es dar mucha conicidad. Estos casos se tornan chulos por tener mucha conicidad, bien obturados, pero la verdad lo que nos vamos dando cuenta es que estamos removiendo demasiada dentina en la zona de tercio medio y coronal, y eso al medio y largo plazo puede ser nefasto, puede ser perjudicial para nuestra peça dentaria. ¿Por qué? Porque realmente la dentina cervical es irrecuperable y nos puede traer disabores como perforaciones laterales, strippings o entonces hasta mismo la fractura longitudinal. Por ejemplo, en este caso, la fractura longitudinal porque hay una preparación excesiva de los conductos radiculares. Entonces, que con Blue Shaper, a pesar de tener un sistema con 6% de conicidad, conseguimos hacer casos en que tenemos una buena preservación de la dentina de tercio medio. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos una reabsorción interna, y mismo así reparen que el conducto distal está muy bien preservado, la anatomía que ainda nos resta, mismo utilizando este sistema con 6% de conicidad. Entonces, que la Blue Shaper no son las limas más conservadoras que tenemos en el mercado, pero mismo así son más conservadoras do que muchas de las que más normalmente utilizamos. Y eso permite-nos entonces hacer casos con buena conicidad que nos hacen hacer una buena irrigación y obturación, pero al mismo tiempo preservar la anatomía de los conductos. Vean mismo en conductos un poquito más curvos, cómo conseguimos hacer una buena
una buena instrumentación y preparación. No es el instrumento que mejor resiste a la fatiga cíclica, lo más flexible, pero comparado con los seus pares es. Comparando, por ejemplo, aquí con la ProTaper Universal, con la ProTaper Next, es Blue Shaper fica bastante más resistente a la fatiga cíclica. Por ejemplo, si vamos a comparar con la True Anatomy, que es muy delgadita, ahí ya no vamos a tener tan buenos resultados. O entonces, por ejemplo, con la Reciproc Blue, que está hecha de una aleación blue y al mismo tiempo también tiene una movimentación recíproca, ahí también vamos a tener un desempeño a la resistencia a la fatiga cíclica un poco abajo. Pero comparando con limas de la misma familia, digamos, tenemos muy mejores resultados. Y estos testes de fatiga los hacemos así, girando la lima en este conducto artificial con una curva y lo esperamos hasta que la lima se separe, ya está, y contabilizamos el tiempo que se tarda hasta que la lima se separe y la comparamos unas con las otras. Lo que dice respecto a la resistencia por torsión, está muy parecida con las similares, ¿ok? Entonces, que nos parece que es una buena opción tanto en lo que dice respecto a la resistencia a fatiga cíclica como la resistencia a fatiga por torsión. Y nos atrevemos a hacer casos interesantes como por ejemplo este molar aquí, que tiene una curva bastante importante en la raíz mesiovestibular. Entonces vamos a hablar un poco de la secuencia de instrumentación de este sistema Blue Shaper. Empezamos con la exploración del tercio medio y coronal con lima de bajo calibre, lima 10, y hasta que sufrimos alguna resistencia vamos a parar. Como he dicho inicialmente en la presentación, nuestro objetivo no es llegar en un primer intento con la lima 10 hasta el cumplimiento de trabajo. Hay que preparar primero el tercio medio y coronal. Y eso entonces hacemos lo que llamamos el pre-flaring. Y este pre-flaring lo hacemos con la primera lima del sistema. Y en este caso es la Z1. ¿Okay? Una lima entonces que movimos con una punta delgadita y con una conicidad mayor en la zona de tercio medio y coronal. Y la hacemos llegar hasta donde ha ido nuestra lima 10 en el primer intento. Después de esto irrigamos y ahí sí vamos a intentar nuevamente con la lima 10 hacer la permeabilidad de este conducto, siempre ligada a lo localizador de Apex. Cuando la permeabilizamos, ahí vamos a sacar la longitud de trabajo y cuando la tenemos vamos a hacer la preparación base hasta la longitud de trabajo. La preparación base con lima Z1, preparación de lo tercio más coronal, Z2, preparación de lo tercio medio y Z3 y Z4, preparación de lo tercio apical. A partir de este momento estamos prontos para hacer lo que nosotros llamamos la calibraje apical. Y aquí vamos a determinar cuál es el verdadero calibre que tenemos en nuestro conducto. Y lo hacemos con limas manuales. Entonces, que la preparación está hasta una lima 25. Vamos a probar con la lima 25 de 2% de conicidad, haciendo un poquito de fuerza apical. Si ella se mantiene en la longitud y no la ultrapasa, o si la ultrapasa. Si se mantiene en la longitud y no la ultrapasa, ahí mucho probablemente vamos a terminar en una 25 y hacer la obturación con un col calibrado, con un cono de guta calibrado a 25. Se pasa para la del foramen, ahí sabemos que la
el calibraje en apical es superior a 25. Entonces vamos a probar una otra, una 30. ¿Ok? Si también pasa, vamos a probar una 40. Hasta que haya una que se quede al complemento de trabajo y no lo ultrapase. En este caso, habemos terminado en una 40. Entonces después vamos a pasar una Z5 de punta 30 y una Z6 de punta 40. ¿Ok? Y terminamos nuestra instrumentación con una punta 40 de 5% de conicidad. Después hay que elegir nuestro cone de guta y calibrarlo a 40 para hacer entonces la obturación. ¿Ok? Pero lo importante aquí es hacer una buena exploración inicial para no forzar demasiado las limas de la preparación base, hacer una preparación base cuidada para intentar que ni una de estas limas pase para allá de la longitud de trabajo y no hacemos preparaciones demasiado anchas en apical, y después determinar correctamente cuál es el calibre apical para seleccionar correctamente después el cone de guta que vamos a utilizar para la obturación. Este es mi primer caso con este sistema. He elegido un premolar no mucho complejo y aquí vamos inicialmente a intentar llegar con la limadez al complemento de trabajo. Como es un caso sencillo, habemos logrado al primer intento llegar con la limadez al complemento de trabajo, siempre conectada al localizador. Hay que sacar entonces aquí la longitud de trabajo con los stop ajustado aquí a cúspides de referencia. Vamos a ver con la pinza hacerlo, tirar la longitud, irrigar siempre muy bien antes de introducir las limas en los conductos, y después vamos entonces a pensar con la lima Z1. Tomar nota que la lima entra en el conducto parada y solo es activada cuando ya está dentro del conducto. ¿Ok? Son limas con memoria controlada y eso hace con que la lima pueda estar precurvada y entonces va a entrar tonta en el conducto y puede partir la punta. Entonces que la lima entra en el conducto siempre parada y solo después es que es activada. Aquí reparen, estamos ya en otro conducto haciendo movimientos de stop motion. ¿Ok? La lima entra dentro del conducto y es retirada dentro, fuera, hasta que llegamos entonces a la longitud que determinamos inicialmente. Irrigar siempre muy bien. Aquí hay un pequeño istmo, vamos a pasar la ultracción para limpiar mejor, hacer con que también un poco de irrigante va ahí y limpiarlo un poco mejor, da mejor acceso a este istmo. Y vamos a continuar entonces con la Z2. La Z2 es una segunda lima del sistema que va a preparar el tercio medio. Ya está, siempre haciendo buena irrigación. La Z3, la primera que va a preparar el tercio apical. Y al final la Z4. Lo que a veces hago es manualmente intentar que la lima va hasta el comprimento de trabajo sin utilizar el motor, pero ni siempre me va, entonces no me va, voy a tener que utilizarla en un motor. Esto lo hago para evitar que esta última lima de preparación apical corra el riesgo de pasar para el lado del látex. Aquí estoy a probar si la 25 me pasa para la de la longitud apical o no, de la longitud de trabajo o no, y aquí no me pasa. Entonces, ¿qué? Voy a obturar con 25. Garantir nuevamente la permeabilidad con limadez y irrigar bien, secar para terminar nuestro caso con la obturación. ¿Ok?
Aquí la última irrigación. Y la prueba de los conos. En este caso, cones de 4% calibrados a 25. Y al final la obturación y el caso terminado. En este último año, 2023, lo han sacado las Blue Shaper Pro. Y lo que difiere en esta Blue Shaper Pro es que la punta de todos los instrumentos está con aleación Gold. ¿Okay? La preparación de esta aleación es una aleación más rígida. Entonces, que decidieron poner la punta un poquito más rígida para que las limas más fácilmente penetren la dentina del conducto. ¿Ok? Entonces, que relembrando la rigidez de las aleaciones, a más flexible, menos rígida, es la Blue. De ahí tenemos esta aleación en el cuerpo de las limas de mayor cuerpo. Y la más rígida de las tres es la Gold. De ahí tenemos la punta de estos instrumentos para que más fácilmente penetren la dentina. Los sistemas a nivel de conicidad y de calibres apicales es igual al Blue Shaper convencional. Entonces, que lo que difiere es mismo la punta. Y lo que podemos ver en los estudios laboratoriales es que 2% más de capacidad de esta lima ser introducida en la dentina, más capacidad de corte. Y claro, comparando con la Blue Shaper Pro, entonces tiene 28% más de resistencia a la torsión, porque la punta siendo más rígida va a tener más resistencia a la torsión. Y lo que dice respecto a la fatiga cíclica, se comportan de igual forma. Mismo la punta siendo más rígida do que la Blue Shaper, la flexibilidad en el cuerpo es idéntico porque es la misma una aleación Blue. Ahora os voy a mostrar más un caso de Blue Shaper. Esta vez un molar superior. Hacemos la remoción de la restauración provisional, la limpieza y abertura de los conductos con ultrasonidos y después con la lima 10, entonces primero intento de hacer la permeabilidad con el localizador electrónico de Apex. Aquí ya tenemos la longitud. Vamos a empezar por pasar la lima Z1. La Z1 es la lima entonces que va a preparar lo tercio coronario y hacer entonces la primera apertura del conducto. Ok, hasta la pasamos en todos los conductos, haciendo entonces un movimiento hacia apical de stop motion. Ok, la lima hace como un picoteo y va preparando entonces el conducto hacia apical. Al final de pasarmos esta lima, la Z1, tenemos este aspecto de las entradas de los conductos. Después vamos a pasar la Z2. Esta es la lima entonces que va a preparar el tercio medio del conducto. Ok, con el mismo movimiento. Aquí estamos haciendo un bocadillo de cepillado, no es tanto los movimientos que estamos preconizando hoy en día. Lo cepillado remueve muchas veces mucha dentina que no pretendemos de las paredes de los conductos y mismo en la furca. Entonces, que lo que pretendemos es hacer movimientos de picoteo, de stop motion.
¿ok? Después de pasar la Z2 tenemos esto. Vamos entonces a seguir pasar la Z3, aquí vamos con esta apertura y por fin la Z4. La Z4 entonces es la segunda lima que va a preparar el tercio apical y aquí nos va a ensanchar de forma a fijarnos con un calibre de 25 y una conicidad de 6%. Al final de pasamos la Z4 y ahora comparando las 4 fotografías después de pasarnos cada una de estas limas. Reparen que la apertura en la zona coronaria después de pasar la lima Z1 se mantiene prácticamente igual hasta al final de la instrumentación, porque realmente lo que pasa después con las próximas limas es todo por dentro del conducto y no en la zona más apical. Aquí casi que parece la misma fotografía después de cada una de estas limas. Secar el conducto con conos de papel, hacer una prueba de cones y aquí los cones vamos a calibrarlos mediante lo calibre que determinamos y después vamos a hacer la obturación. Aquí optamos por hacer un downpack y una inyección de gota caliente y eso para que miren cómo termina el caso. Aquí utilizamos el cono con cemento resinoso, el downpack, haciendo entonces el corte del cono para que se quede entonces 4 milímetros de obturación de downpack. Lo hacemos igual para los 3 conductos y después de los termos vamos entonces compactarlo con los condensadores verticales. Aquí es importante que el aparato va bien calientito para que el corte sea limpio y después lo vamos a compactar entonces con el condensador vertical. Lo hacemos igual para los 3 conductos y después vamos a hacer entonces el backfill, que es la inyección de la gota con estos aparatos de las ARC, que entonces van a hacer esta inyección de la gota de los tercios medios y coronales. ¿Ok? Esta inyección puede ser feita por camadas, ¿ok? 3 de 3 milímetros. Y la hacemos hasta 1 milímetro de la entrada de los conductos y la vamos compactando muy bien entonces con estos condensadores verticales. ¿Okay? Estos condensadores verticales también son de las ARC, son los pluggers, Z-pluggers, ¿okay? Y hay de varios tamaños. Una de las puntas es de ASO y la otra es de níquel titanio para que pueda ir abajo de las curvaturas. Al final el caso se termina así, hay que limpiar la cámara y después de limpiar hacer el selado intracoronario. Para limpiar la cámara, dependiendo del cimiento que estamos utilizando, podemos utilizar alcohol, por ejemplo, para cimentos resinosos. El microbrush ayuda siempre un poco para que se limpie mejor. Ultrasonidos también para remover algún resto de cimiento, pero lo importante es que fique todo bien limpio para que después se consiga hacer una buena adhesión del flow de la resina fluida que vamos a utilizar para hacer nuestro selado intracoronario. Y aquí termina nuestro trabajo de endodontista. Soy una foto para mostrar la limpieza de esta entrada de los conductos y la verdad más un caso de Blue Shaper aquí con un conducto distal muy ancho
pero la verdad no en todos los casos son tan retos, con conductos tan retos como vemos en este caso. Y la verdad lo que nos dice Bertucci es que dentes con conductos radiculares únicos y sin curvatura, retos, son una excepción y no la regla. Entonces que a veces es necesario buscar otro tipo de instrumentos para hacernos la instrumentación de estos conductos curvos, que son la verdad más de 40%, más de 84%, perdón, y desde 7,5% tienen hasta segundas curvaturas. Entonces son casos más complejos que tenemos que seleccionar otro tipo de instrumentos. Aquí una tabla que nos muestra dónde tenemos más curvaturas en los diversos dentes y la verdad muchas veces encontramos casos más complejos como este molar superior en que tiene una dupla curvatura tanto en el conducto mesial como en el conducto distal y que muchas veces precisa de un abordaje diferente de lo que vimos hasta acá. Lo importante es la preparación siempre de estos tratamientos, haciendo un acceso bien recto, o más recto posible a los conductos. Irrigación siempre es muy importante con hipoclorito. Después, la exploración, igual a lo que vimos hasta acá, con lima de bajo calibre. La mía preferencia es la 3, siempre percurvada nuevamente. Y después hay que determinar la localización y orientación de estas curvaturas. Ellas pueden estar en una zona más coronal o más de tercio medio y son curvaturas más complejas. Y después tenemos las curvaturas más apicales. Las más apicales lo importante es ensanchar en la zona coronal para que se tenga un acceso más recto hacia apical y eso podemos hacer muy bien con instrumentos como los que vimos hasta acá, pero cuando tenemos curvaturas en tercio medio o hasta en tercio coronal, ahí la dificultad es un poco mayor porque si tenemos instrumentos con poca flexibilidad y con mucha conicidad, puede ser más complejo hacer la instrumentación y podemos tener problemas de fracturas por fatiga cíclica. Entonces, que cuando tenemos estas curvaturas es preciso hacer un buen plate flaring y un buen glide pad, pero la utilización de aleaciones bien flexibles y instrumentos con baja conicidad es la clave para conseguir hacer una buena instrumentación de estos conductos con curvaturas en tercio coronal y tercio medio. Entonces, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? La SARC ha sacado también un sistema apropiado para estas situaciones, son las Limb Shaper y son limas que también, para de tener diferentes aleaciones dependiendo de la fase del tratamiento en que estamos, son limas con conicidades un poco menores y que nos van a permitir, para além de sermos más conservadores, tenemos un sistema de limas adecuado a estos conductos con curvaturas de tercio medio y coronal. Entonces, que son instrumentos también que trabajan en crown down con tapers variables y progresivos. Y la primera lima, la ZS1, es una lima con una punta de 15 con 2% de conicidad en la punta y una conicidad mayor en la zona coronal de 6%. Después la ZS2 punta 20, 4% de conicidad en apical y menor en coronal, que es de 3. Y la ZS3 punta 25 y conicidad
de 4% en apical y 3% en coronal. Reparar que la primera lima es de una aleación gold, una aleación más rígida un poquito, para que se pueda entonces utilizar esta lima más delgadita. La intermedia, esta ZS2, es entonces una aleación pink, que es una aleación a nivel de flexibilidad intermedia entre la gold y la blue. Y por fin la última lima, que es la ZS3 de punta 20, que es una lima un poco más ancha, que va a tener entonces una aleación más flexible para compensar este cuerpo mayor. Cuando queremos después calibrar a calibres mayores, tenemos un sistema que han sacado, que es las Apical Shaper, que son limas específicas para la calibración apical y que tengan 30, 35, 40 y 50 de calibre y una conicidad de 3%. Son limas que son utilizadas entonces para hacer esta calibraje apical. ¿Cómo vamos entonces a utilizar esta Slim Shaper? Muy idéntico a lo que vemos hasta acá, hacer una exploración inicial con la lima 10 hasta el punto en que comienza a sentir alguna resistencia. Después hacer la instrumentación con ZS1 de esta zona aquí, ya conseguimos negociar con la lima 10. Después ligar al localizador la lima 10 y intentar hacer entonces la permeabilidad y sacar la longitud de trabajo. Hacer la preparación base con ZS1, ZS2 y ZS3. Percibir que la ZS1 va a preparar el tercio medio y coronal y las demás van a preparar el tercio apical, y ahí estamos prontos para intentar calibrar apicalmente nuestro conducto. Intentar con la lima 20 manual de 2% percibir si pasa o no la constricción apical, y si sí, vamos a ensanchar un poco más con las Apical Shaper. Si no, vamos a terminar por acá. En este ejemplo vimos que la 25 pasa, la 30 se queda a longitud de trabajo, entonces ahí vamos a pasar la lima de Apical Shaper 3003 y después hacer la obturación. La obturación de estos conductos que tienen una preparación de 4% muchas veces son más complejos porque el conducto no está tan enchanchado. Entonces hay que tener mucha atención, hacer una buena irrigación, hacer una buena activación de lo irrigante muy abundante, y también elegir técnicas de obturación más adecuadas a estos canales con preparaciones más conservadoras. Por ejemplo, utilizar biocerámicos puede ser una buena opción. Os dejo este vídeo de José Aranguren, que es esta preparación en este diente de acrílico, un diente mucho parecido con este caso que tengo, entonces que los mostrar los de hoy, okay, el caso que hice con Slim Shaper y el caso que está haciendo Aranguren aquí en lo bloque, en lo diente de acrílico también con la Slim Shaper. Hasta ahora pasó lima 10 hasta donde pude, ZS1 hasta donde va la lima 10, y ahora está permeabilizando nuevamente con la lima 10 hasta la longitud de trabajo. Repare despacito, vaya a sacar el comprimento aquí, mantener la permeabilidad, saca en la longitud de trabajo y ahora ZS1 a la longitud de trabajo determinada. Reparen que el movimiento es de stop motion, no de cepillado. Va irrigando, siempre muy importante,
y ahora ZS2, la primera lima que va a preparar el tercio apical. Irrigar nuevamente. Y por fin va a pasar la ZS3, esta lima de punta 25, 4% de conicidad y una aleación blue para que le dé la máxima flexibilidad posible. Mostraros para finalizar un caso más, este caso de un premolar hecho por mí, que es un premolar con una curvatura importante, dupla curvatura. Lo hacemos primero entonces la exploración inicial hasta la curvatura y un pre-flaring hasta la curvatura. Después la negociación hasta apical, permeabilización y la instrumentación BAS con los tres instrumentos. Y al final después calibrar y obturar. Mostraros entonces el vídeo del caso. Empezamos con una boa irrigación, sacamos la lima 10 hasta la curvatura, hacer la negociación de este conducto. Después con esta longitud vamos a preparar con la ZS1 hasta la curvatura, nuevamente a la 10, hacer la negociación apical del conducto y la permeabilización. En este momento estamos listos para sacar la longitud de trabajo, lo hacemos y ahora vamos a preparar, irrigar siempre y a preparar con la ZS1 hasta la longitud determinada. Aquí está la lima hasta la longitud, después irrigar, siempre muy importante, principalmente en estos casos de curvaturas para que no se queden debris. Vamos entonces a pasar ahora la ZS2, esta va a empezar a preparar el tercio apical y por fin la ZS3, esta lima de punta 25 con 4% de conicidad y una aleación entonces blue para le dar mejor flexibilidad. En este momento tenemos el conducto instrumentado, limpio y vamos a hacer entonces la prueba de cones y la obturación, en este caso con biocerámico para facilitar la obturación de esta anatomía compleja en apical. El caso terminado y hasta la presentación también terminada con este caso más complejo de curvaturas. Espero que tengan gustado de mi presentación. No esquecer que mañana tenemos entonces Alejandro Pérez para nos hablar un poco de irrigación. Al mismo tiempo también agradecer a ZARC por el apoyo en este curso de bases de endodoncia y a mis compañeros de From Roots también. A vosotros agradeceros por la atención. Espero que este haya sido de vuestro agrado. No esquecer que en el grupo de WhatsApp tenemos las preguntas abiertas, por tanto pueden hacer comentarios de la clase, pueden eventualmente también hacer preguntas que voy a estar ahí para responder a las que pueda y las que saiba. Y cuento con vosotros para ver los restos de las clases de esta semana. Un abrazo a todos y espero veros por acá. Ya tienes experiencia en endodoncia, pero aún así te ha pasado tener que referir pacientes con casos más complejos a otros colegas. Nosotros hemos pasado por lo mismo y sabemos lo que es perder oportunidades por falta de conocimiento y confianza. Pensando en los colegas que desean mejorar su práctica y están fuera de Portugal, creamos el curso avanzado de endodoncia en español.
Este curso de 4 días incluye no solo formación, sino también un paquete que consta de 4 noches de hotel, almuerzos, coffee break, traslados, una cena e incluso un recorrido turístico por Lisboa. Abordaremos temas tanto teóricos como prácticos, como por ejemplo la instrumentación de casos complejos, obturación con técnicas de onda continua de calor y uso de cementos biocerámicos, retratamiento, eliminación de pernos, abordajes de perforaciones, apicoformación, remoción de limas fracturadas y microcirugía apical. El curso se llevará a cabo en el Centro de Formación Fronrux en Lisboa, donde cada participante tendrá a su disposición un microscopio durante todo el curso. Pero atención, las plazas están limitadas a solo 16 participantes. Da el próximo paso en endodoncia y conviértete en un profesional de referencia. Haz clic en el botón abajo para obtener más información.